Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer un pasaje que estoy seguro conocemos bien. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. De hecho, voy a leer hasta el 25. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, para no olvidar cuáles son los frutos de la carne, leamos el versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vayamos también a Mateo, un pasaje también conocido, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Creo que uno de los objetivos que debemos marcar en nuestra vida es ser más espirituales, es la espiritualidad. Es el deseo genuino en nuestro andar con el Señor de crecer en la vida cristiana. De hecho, ya en Proverbios se nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que se espera de la senda del justo que vaya en aumento de potencial y de poder de luz, que vaya en aumento de comunión, que vaya en aumento en una vida consagrada al Señor. Ahora, para buscar ese fin y ese objetivo, a lo largo de los años se han escrito libros, se han hecho predicaciones y algunos he leído, algunos de esos libros que han tocado mi vida de una manera realmente preciosa, y algunos los habéis leído. Recuerdo, por ejemplo, En pos de la santidad, un libro pequeño del hermano Tozer, pero realmente un libro que toca el corazón. O Entrega absoluta, de Murray, perdonadme. Libros también de Watchman Nee, algunos habéis leído cuando éramos jóvenes. Watchman Nee se hizo popular entre nosotros. No améis al mundo, era un libro que era popular. Y sé de Watchman Nee algunos de los problemas que él tuvo en su teología, pero recuerdo que esos libros corrían entre nosotros y nos invitaban y nos animaban a poder realmente crecer en el conocimiento del Señor. Un libro que recuerdo que fue para mí importante, escrito por Pentecost, el gran teólogo y autor de libros, que hablaba justamente de ese tema, la entrega absoluta, el poder espiritual. Y el libro se llamaba Marchando hacia la madurez espiritual. Y son libros que os animo a leer. Algunos de los libros que están saliendo hoy en día en el mercado tienen más un objetivo de ventas que un objetivo de servir a la iglesia para que bíblicamente crezca. Ahora, pensando en estas cosas, no sé si habéis tenido la oportunidad, la bendición, la gran bendición, de encontrar en vuestra vida un hombre, una hermana, un hermano, que sea un referente espiritual. En el campamento, en las devociones del campamento, estuve tratando el tema de la mentoría, de cómo nosotros, cada uno de nosotros, estamos siendo un ejemplo para alguien, tal vez en nuestra familia, en los niños, en la iglesia,
y la bendición que es ser mentores. Algunos habéis oído hablar de el maestro, ¿verdad? Habéis visto en alguna película, a lo mejor esas películas japonesas, que está el maestro y el estudiante que está aprendiendo Karate Kid. O ves, en la Guerra de las Galaxias, antes bromeábamos, ¿no?, de mi querido Padawan. Y se ve esa idea del maestro y el discípulo. Pero esas ideas, queridos míos, han sido sacados del verdadero maestro y el verdadero discípulo. El verdadero maestro es el Señor Jesucristo. Y básicamente, si ves en los hermanos espirituales cuál es el secreto de su espiritualidad, si ves a alguien que pueda realmente ver en él, que ves a Cristo, haced lo posible para hablar con él. Haced lo posible para andar entre gigantes. Un libro que cambió mi vida fue el escrito por Hudson Taylor, en El secreto de la vida espiritual. Un libro que nos acerca al comentario del Cantar de los Cantares y el secreto de Hudson Taylor en su andar con el Señor. Cuando Dios permite en nuestra vida que tengamos ese tipo de hombres, ese calibre espiritual, es momento de pedir al Señor que podamos aprender de ellos. Una vez hablé con un hombre así y le pregunté, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que determina tu vida? Y básicamente él me dijo simplemente sigue a Jesús. Y el tema del mensaje en varios puntos que vamos a ver es ver cómo el Señor Jesucristo es el ejemplo extraordinario para crecer en la espiritualidad. Ahora, es fácil reconocer los frutos de la carne. Si vuelvo un momento a Gálatas, vamos a hablar un poco de los frutos de la carne, los frutos del Espíritu y de cómo actuaba Cristo. Y debo decir que alguien dijo una vez simplemente ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Habéis escuchado ese pensamiento? Ama a Dios y haz lo que quieras. Pero tiene un truco ese pensamiento, porque nuestra primera reacción es ¿qué? ¿Ama a Dios y haz lo que quieras? Sí, porque si amas a Dios no querrás hacer aquellas cosas que a Él le desagradan. El amor hacia Dios, el gran mandamiento en Mateo, y el amor hacia el prójimo nos mueven a que nuestra vida sea una vida de consagración. Nos asusta leer los deseos de la carne, pero hermanos, tenemos que saber que los deseos de la carne están en todos nosotros. Cada uno de los que hemos nacido de nuevo, hay algo que todavía no ha cambiado en nosotros. Esta carne, este cuerpo que nos arrastra al pecado, esta manera de ser que llamamos el viejo hombre. Y por triste que sea, todos tenemos el viejo hombre. Y lo seguimos teniendo, y seguimos luchando, y seguimos batallando. Los deseos de la carne, dice el versículo 19, manifiesta son, fijaros en esta expresión, las obras, está en plural, las obras de la carne. Y cuando leemos las primeras palabras es que ¡buah!, nos asusta. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y borracheras, asesinatos. Y dices, ¡puf! Yo eso es que ni pensarlo, yo esas cosas no las hago porque soy creyente. Y qué bien, porque estos son fruto, obras de la carne. Pero de esos pecados tan escandalosos y tan grandes, hay algunos que yo en mi lectura he remarcado y que, si somos sinceros con el Señor, tenemos problemas con ellos. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¡Wow! Esas cosas están metidas en el mismo saco que las otras, pero nosotros en nuestra mente las separamos, porque pensamos que unas son muy gordas y que el creyente no tiene nada que ver con ellas, pero que las otras son igual de gordas. Y de hecho son estas, justamente estas, que llegan a destruir una vida, una relación, una iglesia. Las envidias y los pleitos y las enemistades y los grupos divididos y todo esto lo que hace es una carnalidad que en vez de edificar a la iglesia lo que hace es destruirla. El segundo mandamiento que el Señor dio es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos estas cosas, envidias, homicidios, borracheras, pleitos, y celos, iras y contiendas, ¿cuál es el problema ahí? La falta de amor hacia el prójimo. El gran
amor hacia nosotros, nuestro ego, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de sentir, y lo que hacemos es en esas cosas alimentar la carne para actuar. Y yo sé, hermanos, que es una lucha y que tenemos que ir muchas veces delante del Señor para poner a sus pies nuestra manera de ser, nuestro viejo hombre. Y sé que algunos tienen un carácter diferente. Los griegos hablaban de 4 temperamentos básicos, seguro lo habéis oído alguna vez: el flemático y el colérico y el sanguíneo y el melancólico, y hay una combinación de esos 4. Dr. Dobson popularizó años más tarde en sus libros de psicología cristiana los 4 temperamentos básicos, aunque esto ya venía de Grecia. Si os digo la verdad, esas cosas son un poco medio así, pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros tiene una manera de ser diferente, debido a su educación en el hogar, a su genética también. El carácter es hereditario. Tiene una manera de ser diferente por las experiencias de la vida. El sufrimiento a veces crea amargura, las polémicas, y uno va creciendo en todo esto. Y somos lo que somos, como alguien dijo, yo y mis circunstancias. Pero todo eso, hermanos, tiene que ser puesto a los pies del Señor. El primer paso hacia la madurez espiritual es amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y lo veremos en el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, esos son los frutos de la carne. ¿Hay otros frutos del Espíritu? No. Y acabo de haceros un juego de palabras. Porque no hay otros frutos o obras del Espíritu. Hay, de hecho, un fruto. ¿Habéis visto la diferencia? El versículo 22 dice: más el fruto del Espíritu. No son frutos del Espíritu, es uno. Ahora, es uno como un racimo de uvas, que es un solo fruto, o una granada, que es un solo fruto, con muchos frutos dentro. Y ahí tenéis bien determinada la lista de este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién de nosotros puede poner el dedo en una cosa y decir: yo tengo eso? Cuando era pequeño oraba que el Señor me diera paciencia, porque yo sabía que la necesitaba. Y algunas de las listas que está aquí, a veces es fácil reconocer nuestra falta de ello. Gozo, paz. Es más fácil ver los grandes frutos y obras de la carne que el fruto del Espíritu. Porque esto viene del Espíritu y no puede ser, ¿cómo lo diría yo?, hecho de hombre. No lo podemos hacer nosotros. Pero por desgracia la espiritualidad se pretende y se intenta fuera del fruto del Espíritu Santo. Los que hemos sido católicos sé de qué hablamos. El catolicismo ha empujado una falsa espiritualidad. Ha empujado una mea culpa, una religiosidad tan vacía que es realmente oscura, pesada, porque lleva al fin y al cabo a una autojustificación y creencia de que uno es más bueno que nadie. Es el problema que tenían los fariseos en el Nuevo Testamento. Yo a esto le llamo la fe del fariseo, que estaba seguro en sí mismo, seguro en lo que él hacía, medía todo, lo controlaba todo, lo pesaba todo, la manera en que vestía, dónde iba, todo estaba controladísimo. Pero había perdido lo más valioso, el corazón. Había perdido esa relación con Dios que le acercaba a una vida de santidad, a una vida de cercanía, a una vida de gozo. Muchas veces me habéis oído decir: es más fácil imponer que enseñar. Enseñar es difícil. Pero el gran maestro nos dio un ejemplo que pudiéramos seguir. Y a diferencia de líderes religiosos que imponen, el gran maestro enseñó, por ejemplo. Tengo varios versículos, pero sé también que el tiempo en esta tarde no quiero que se nos vaya.
Voy a mencionarlos, las citas, y simplemente lo recordaremos para ver cómo era el Señor, cómo era su carácter, porque Él fue un ejemplo del amor que Él tenía hacia Dios. En primer lugar, en Lucas 22, 42, el Señor Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un paso a la espiritualidad es: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? No quiero vivir una vida controlada por mí, mis placeres, mis ideas, mis objetivos. Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a vivir una vida en el altar del sacrificio. Estoy dispuesto a que mi vida realmente sea para gloria de tu nombre. Para el único propósito es hacer tu voluntad. En el Señor Jesucristo lo vemos. Él vino para hacer la voluntad del Padre. En todo momento hay una cosa curiosa en los verbos utilizados en gramática para referirse a lo que hacía Jesucristo. Y en el griego está en voz pasiva, no en voz activa. Él no hacía la acción, Él la recibía del Padre, la recibía a través del Padre. Él estaba en sumisión completa a la voluntad del Padre. Alguien dijo que la voluntad de Dios es la voluntad de un corazón sometido. Señor, no sé qué quieres que haga, pero estoy dispuesto a hacerlo. Señor, no sé dónde quieres que vaya, pero estoy dispuesto a ir si tú me envías. La historia misionera que Rosa estuvo contando, ¿verdad? Cuando ese médico le dice: no puedes ir, tu salud no puedes ir, no te lo aconsejo. Y el misionero, se me ha ido el nombre, Charles Stott. Él dijo: si Dios me envía, y el primer paso que dé ahí en India, yo muero, habré muerto en la voluntad de Dios. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Primer punto: estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estemos dispuestos a obedecerle. Segundo punto, hacia la espiritualidad. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 29. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y ese es un reto para cada uno de nosotros. Porque es más fácil hacer lo que a nosotros nos gusta. Más fácil. Y parece aparentemente que da más placer, aparentemente, más felicidad, aparentemente. Es lo que el mundo nos ha estado enseñando. Haz lo que te plazca. Como lo dicen en ese anuncio de deporte que hemos escuchado tantas veces. Just do it. ¿Ah? ¿Qué quiere decir just do it? Hazlo. No lo pienses. No empieces a pensar: ¿está bien o está mal? ¿Es bueno o malo? Eso va a impedir que lo hagas. Simplemente hazlo. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque nuestra vida debe estar filtrada por la palabra de Dios. Y debemos hacer lo que a Él le agrada siempre. Ante una decisión difícil de tomar, siempre haced lo que a Él le agrada. Os saldrá bien. Señor Jesucristo, en su búsqueda de la obediencia al Padre, hizo lo que a Él le agrada. Tercer lugar, tercer paso hacia la espiritualidad. Dijo el Señor Jesucristo: pero le conozco y guardo su palabra. Juan 8, 55. Le conozco y guardo su palabra. ¿Cuánto conocemos al Señor? En la iglesia prediqué durante 2 años de los 4 evangelios. Después de mi operación de cáncer tuve tal carga, tal intensidad en mi corazón de pensar: ¿cuánto conozco al Señor? ¿Realmente le conozco? Sé, soy salvo, sé qué hizo, reconozco que Él es un personaje histórico, pero ¿cuánto le conozco? Y me acerqué de esta manera al Señor, de una manera fresca y renovada, con un objetivo: conocerle. De hecho, en el Antiguo Testamento nos dice que el que se gloríe, gloríese en esto, en conocerme, dice Jehová. Y el reto para cada uno de nosotros es: ¿cuánto le conocemos? ¿Cuánto le conocemos? Y no digo solamente de cabeza, sino también en el espíritu. Porque yo sé que la medicina es una carrera importante, estudiar los huesos, el cuerpo, la anatomía física del hombre, el estudio de las matemáticas es importantísimo, muy importante.
cosas finitas y cosas de aquí. La teología, en mi opinión, es la reina de las ciencias del universo entero. ¿Qué más conocimiento puede haber que el conocer a Dios? Y qué poco le conocemos. Sus atributos, su persona, sus relaciones dentro del seno de la Trinidad, sus propósitos eternos, su carácter, su esencia. ¿Le conocemos? Qué poco le conocemos. Pero si queremos realmente andar hacia la espiritualidad y crecer para que no se manifiesten en nosotros los frutos de la carne, sino el fruto dulce del Espíritu, la primera cosa que debemos hacer es conocerle. Cuanto más le conozcamos, más le amaremos. Cuanto más le amamos, más le conoceremos. Es una rueda, es un continuo andar de luz en luz para profundizar en el conocimiento del Dios eterno. Juan 12. Versículos 27 al 28. Dice el Señor en ese momento tan crítico: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Este es un versículo duro. Jesucristo está preparado para la muerte. Jesucristo está preparado para la hora crítica en su vida. ¿Y qué es lo que él hace? Padre, glorifícate en mí. Y hermanos, eso es algo que debemos hacer si queremos buscar la espiritualidad. No debemos buscar la gloria del hombre, nuestra propia gloria. No debemos buscar e intentar que nuestro nombre esté sobre todos los nombres de alguien, o ser famoso o conocido. Eso es lo que empujan las redes sociales. Es lo que empuja el liderazgo de las grandes empresas. Llegar a ser alguien y llegar a hacer algo. Deberíamos más bien, como pastores, predicadores, siervos y creyentes, simplemente buscar que Dios sea glorificado en mí. Tal vez eso para algunos signifique estar en el rincón del mundo, en un lugar perdido de la selva, al punto que nadie ni nada ha oído de ti. Ejemplo histórico, el famoso misionero Livingstone, perdido en las selvas africanas, hasta que de repente un periodista que había venido de Inglaterra para buscarlo, porque se comentaba que hacía años que había muerto, y lo encontró cerca de las cataratas de Victoria, y esa famosa frase, el señor Livingstone, supongo. Eso fue lo que le preguntó este periodista al señor Livingstone. Y el Livingstone respondió sí. ¿Sabéis la historia? Livingstone murió y los indígenas abrieron su pecho, arrancaron el corazón de Livingstone. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra, su corazón se quedó en África. Porque el corazón de ese hombre estaba ligado a ese país. Ese es el corazón de los misioneros de antaño. Hoy en día las misiones han cambiado mucho. Ya no se busca la gloria de Dios, sino los grandes programas, el poder hacer cosas que impacten a la sociedad, el poder hacer algo que realmente valga la pena. Pero hay miles de hombres que han dado su vida en recónditos lugares del mundo con un solo objetivo: dar la gloria a Dios. Nuestras vidas no son puntuadas aquí en la tierra, son puntuadas en el cielo. Y muchos de nosotros que creemos que apenas hemos hecho algo por el Señor, si fuimos fieles, recibiremos esa recompensa. Leí la historia de un par de misioneros viejitos que acababan de jubilar del campo misionero, habían pasado, si recuerdo bien, casi 50 años en África y regresaron a Inglaterra. Junto a ellos viajaba un equipo de deportistas. Llegaron en el barco al puerto y había un montón de prensa y gente con pancartas y una multitud dando la bienvenida al equipo deportivo. Ellos solos bajaron, viejitos ya, con sus dos maletas. No había nadie. El hombre, frustrado por ello, dijo: vaya, nadie ha venido a recibirnos después de todo lo que hemos hecho. Y la mujer, como siempre bastante sabia, le dijo: cariño,
aún no hemos llegado a casa. Y qué cierto era. Ese puerto no era su puerto final. Aún no habían llegado a casa. Sin duda alguna, esa pareja de misioneros que tan fiel fue al Señor por años, cuando llegaron a su hogar celestial recibieron más recompensa que hombres que solo habían dedicado al ego, al músculo y al deporte, porque habían hecho la voluntad del que les envió. Siguiente punto en cuanto a la espiritualidad, en Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Wow! Juan 12:49. ¿Te imaginas que cada palabra que sale de nuestros labios fuera la que el Padre quiere que digamos? Yo muchas veces estoy hablando con alguien, a veces estoy aconsejando, a veces en el campamento, estaba riñendo a los niños, estaba escuchando a personas con problemas y pido y digo, Señor, dame sabiduría, ¿qué debo decir? A veces me frustro y pienso, Señor, ¿cuándo debo callar y cuándo debo hablar? ¿Os pasa eso? Mi abuela decía, si eres mudo, revientas. Y qué suerte que soy mudo. Pero muchas veces no sabemos qué decir y encontramos ese famoso pasaje que bien conocemos en Santiago, capítulo 3, cuando habla de la lengua. La lengua, el daño que hace, ¿verdad? El daño que hace. Y los que hablamos en público, no me digáis. Un proverbio de estos españoles dice, el que tiene boca se equivoca. Y cuántas veces aún predicando la palabra desde púlpitos y enseñando, nos equivocamos. Y como decía Carlos Spurgeon, convertimos el púlpito en un castillo para cobardes. Que lo que no nos atrevemos a decir en cara a cara a una persona, lo soltamos desde el púlpito para que esa persona lo pille en el aire. Y deshonramos así la santa y sacra labor de la predicación para convertirla en un castillo de cobardes y dar un mensaje a una persona en particular. A veces bromeo en la iglesia y digo, yo no lo hago, no tengo ese privilegio de preparar un mensaje para una sola persona. Lo preparo para todos. Pero qué cierto que es nuestra lengua. De la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Qué decimos? Una palabra de ánimo puede hacer mucho bien. Una palabra puede destruir a un pequeño niño. Dios nos dé sabiduría para hablar. Siguiente lugar, Juan 17:4. El Señor está ahí. Getsemaní. Juan es un pasaje tremendo en el capítulo 17. El Señor orando dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste que hiciera. Déjame preguntarte esto, ¿sabes lo que Dios te ha dado para hacer? ¿Lo sabes? Yo estaba tan contento esta mañana, algunas hermanas, primeramente aquí, en el púlpito, estábamos hablando con varios de los jóvenes de uno de los proyectos que tenemos en la iglesia y estaban sacando ideas y diciendo qué podemos hacer aquí y allá. Y terminé de hablar con ellos, me fui a saludar a unas hermanas y estaban hablando de otros proyectos y coincidieron, no se habían ni hablado tan siquiera. Y vi cómo el Señor está guiando las cosas. Y para mí era, wow, Dios nos ha dado una obra a hacer y los hermanos la están viendo y podemos continuar adelante. Dios no nos va a preguntar cuántas almas se convirtieron o cuántas almas bautizamos. Nos va a preguntar, ¿fuiste fiel a lo que te di a hacer? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero mirad esto, en lo poco has sido fiel. En esta tarde a lo mejor nos sentimos desanimados y tal vez deberíamos estarlo, porque nuestro pequeño local no está lleno de una multitud. Pero hermanos, Dios mira lo poco. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Y hay iglesias hoy mismo que se están reuniendo con miles de personas dentro. Y el Señor fuera, llamando a la puerta por si hay alguien. Una vez escuché la historia, seguramente es una anécdota, de alguien que fue expulsado de una de estas iglesias y salió a la pena muy triste y ahí en la calle se encontró al Señor y le dijo al Señor, Juan, ¿qué te pasa? Y él dijo, pues yo estaba ahí en la iglesia y me han sacado fuera porque no les gustaba que les decía que tenían que obedecer la Biblia.
y no les gustaba que les decía que debían dejar la mundanalidad para acercarse al Señor, y no les decía, y no les agradaba que yo le dijera la verdad, y me han echado fuera. Y el Señor Jesús le miró y le dijo, no te preocupes, Juan, a mí también. Ese es el comentario de la iglesia de nuestros días, donde al Señor se les ha echado fuera. Pero hermanos, nosotros tenemos que hacer la obra que el Padre nos encomendó. Último lugar, Juan 18:11. Juan 18:11. Pedro, impetuoso, dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Sabes el pasaje, verdad? Vienen a arrestar al Señor Jesús, Pedro desenvaina y ¡pum! Siempre digo que Pedro falló. Yo sé por lo que he estudiado de esgrima que cuando tú atacas, tú vas directo a la cabeza. Y se movió, le cortó la oreja. Pedro sacó el énfasis. Alguien me preguntó, esto es simplemente datos. ¿Por qué llevaba una espada, Pedro? ¿Verdad? Creemos que los creyentes somos hombres de paz. Los creyentes somos pacificadores. La Biblia lo dice. Pero los creyentes no somos pacifistas, sino que sabemos luchar por lo que es justo y ordenado y bueno. Algunos comentaristas dicen es que llevaban los cuchillos para el sacrificio del cordero y por eso llevaba un cuchillo. Hay dos palabras en griego para cuchillo, igual que en castellano, y otro para espada. Y la palabra que aparece ahí era espada. No llevaba un cuchillo, llevaba espada. Y en otro pasaje el Señor Jesucristo le dijo, coged vuestra espada. Hay momentos donde debemos luchar por la verdad. Pero me impresiona mucho más lo que el Señor dijo. La copa que el Padre me ha dado. ¿Sabes qué copa era esa? La copa de nuestra salvación. Perdón de nuestros pecados por su pura gracia. Él la bebió hasta la última gota. Y Él lo hizo para que nosotros tuviéramos vida espiritual. Y al fin y al cabo, si lo pensáis bien, de la misma manera que nuestra salvación es un don de Dios, nuestra espiritualidad es un don de Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Nos ha dado la oración para comunicarnos con Él. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que nuestra vida esté más cerca del Señor. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, os aseguro que no amaremos al mundo. Y no amaremos al pecado porque recordaremos que el pecado fue la copa amarga que Cristo tuvo que beber por nosotros. Y no amaremos la mundanalidad y las modas de este mundo, y las maneras de vestir de este mundo, y las maneras de hacer del mundo, de la sociedad sin Dios que se opone en su filosofía y en su cultura a todo lo que la palabra de Dios determina. Y ese versículo que dice, sed santos porque yo soy santo. Andaremos en pos de la santidad, como decía Tozer, o marcharemos hacia la madurez espiritual, como hablaba Pentecost, o no amaremos al mundo como Watchman Nee escribía en su libro, o tal vez, hablando de la comunión con el Señor, como Hudson Taylor, nos descubriremos el amor genuino del amor del Señor en nuestra comunión con Él. Yo anhelo eso en mi corazón. Yo anhelo que el amor hacia el Señor y hacia el prójimo me mueva a una vida de espiritualidad, de pasión por Cristo, de pasión por su palabra, de pasión por todo aquello que viene de Él, que es santo, puro y justo, y que aborrezca el pecado y el fruto o los frutos de la carne. Que dejemos todo pleito y contienda y disensiones, toda aquella cosa que en vez de unirnos nos separa. Dejemos todo aquello que simplemente es el orgullo, la personalidad, el egoísmo y el centralismo en uno mismo, para centrarnos en la obra, y más que en la obra, en el Cristo, en Él, que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Yo anhelo estas cosas para mí, pero también lo anhelo para nuestra iglesia. Que nuestra iglesia marche en pos de la santidad, que crezca espiritualmente, que aborrezca al mundo, pero que ame a Dios.
pensamiento en esta tarde sea de ánimo, de reto para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, así nos postramos y te adoramos. Gracias te doy, Padre, porque en tu bondad me has dado pensamientos para compartir con los hermanos basados en esa idea, en ese mandato que tú diste de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y pido, Señor, que esos pensamientos nos hagan crecer en el conocimiento de tu gracia. Padre, lo pedimos